Hola, buenas tardes. En el día de hoy, mi compañero Eduardo Camilo Barbosa y quien les habla, Daniel Hernández Murillas, les socializaremos el tema que nos correspondió, el cual habla sobre el autor Joseph Schwab y el currículo. Entonces, como una breve introducción sobre nuestro autor, Joseph Jason Schwab nació el 2 de febrero de 1909 en Columbus, Mississippi. Estudió licenciatura en Humanidades, literatura en inglés y ganó su primer premio Quantrill en 1938 por la excelencia en la enseñanza. Fue quizás el primer autor en relacionar el diseño curricular con el lenguaje y las exigencias específicas de la práctica, y en apelar la racionalidad deliberativa como alternativa a la racionalidad crítica. Nuestro autor, en su enfoque hacia el currículo, en su artículo The Practical a Language for Curriculum, que en español nos quiere traducir lo práctico, un lenguaje para el currículo, nos manifiesta que el campo del currículo había fracasado. ¿Por qué? ¿Por qué lo consideraba así Schwab? Porque él pudo observar que el currículo se había corrido a un planteamiento teórico por su excesiva confianza en la teoría, básicamente, alejándose así de su naturaleza práctica. Entonces, ante este panorama, Joseph sugiere como alternativa para avivar el currículo, trasladar las energías teóricas a las prácticas, a lo casi práctico y a lo ecléptico. Schwab llevó este debate como a un nivel distinto, ¿cierto? Igualmente a la teoría del currículum lo situó en un terreno filosófico en los términos de la distinción aristotélica, entre la razón técnica y la razón práctica de él. Pero sin embargo, Kemis en 1993 nos dice que este enfoque se desvanece porque no transfiere la práctica a la praxis transformadora, a pesar de que se le adjudican ideales humanos, conceptos morales y buscar logros intelectuales y culturales mediados por argumentos. Según Aristóteles, la práctica es una forma de razonamiento en la cual las personas no pueden guiarse recurriendo a reglas técnicas de medios fines, sino que ahí se requiere de un juicio prudente. Nuestro autor estaba convencido que los profesores y planificadores deben desarrollar las artes de la práctica. Entonces, nuestro padre de la teoría, Joseph Schwab, plantea una alternativa a la manera de abordar los problemas curriculares. La plantea como una respuesta o crítica al enfoque teórico-práctico de Tyler. Comentaba entonces él que respecto a la postura de Tyler, el error es haberla tomado como receta. O sea, no haber innovado con base en las realidades escolares, porque la educación debía adaptarse a cada contexto. Es decir, en cada institución o manual dado por el enfoque técnico se debía tomar en cuenta la situación en que se vive. Entonces, él nos señala que la educación no podía adaptarse tan fácilmente a la teoría, porque los problemas prácticos siempre iban a estar presentes y obligaban a hacer juicios más allá de las teorías. Así como Joseph Schwab, antes habían aparecido autores que proponían el modelo del pensamiento práctico en el currículo. Tal fue el caso de Rao, Atkin y Jackson, que nos señalaban que el modelo teórico corría el severo riesgo de no reconocer ni respetar el propósito de los educadores, al no establecer una norma de carácter práctico que los hiciera afines del ser humano. Otro autor muy importante, Steinhaus, en 1975, nos expresa igualmente que el currículo es un intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa de tal modo que quede abierta a la crítica y se pueda llevar a la práctica. Entonces, Schwab nos dice que para revivir el campo del currículo era de suma importancia acercarse a la naturaleza práctica del mismo. Pero para que esto pase o para esta distinción es necesario reconocer la existencia de dos tipos de acciones: la acción técnica y la acción práctica. La acción técnica se refiere a cómo deben hacerse las cosas, y la acción práctica se refiere a si se pueden o se deben hacer las cosas. Igualmente, Joseph Schwab nos plantea el modelo y el contexto en el que se desarrolla el currículo, donde nos propone una propuesta de currículo reconceptualista, que es a partir de la experiencia cotidiana de los alumnos, que nos lleva al paradigma conductual o ecológico o contextual, ¿cierto? Entonces, esto se da en la institución, básicamente, en la vida cotidiana y en la solución de problemas. Y en el aula, donde podemos encontrar objetivos, contenidos y evaluación. Este
modelo tiene unas características importantes, que es: el método es de razonamiento práctico, o sea que su propósito principal consiste en la resolución de problemas prácticos de la vida cotidiana. No implica un abordaje intuitivo o del sentido común, o sea que descansa en la utilización del conocimiento científico. Y pues esta postura o modelo, para ellas son primordiales o principales los elementos o el proceso de solución de problemas actuales en cada institución y en cada aula. El enfoque práctico de Joseph Schwab en 1983 se refiere o se diferencia del enfoque teórico por varios aspectos. Por el método deliberativo, que más adelante vamos a enfocarnos más en él y a profundizar un poco más, porque es muy importante. La fuente diversa donde se originan sus problemas, que es prácticamente la realidad concreta. Los resultados, que son una decisión que selecciona y guía la acción. Una decisión puede juzgarse comparativamente con otras alternativas antes de ser llevada a la práctica, ¿cierto? Y pues que los asuntos que trata el enfoque práctico básicamente son objetos concretos. Son particulares que también pueden cambiar inesperadamente. Entonces, Joseph Schwab nos dice que solo habrá un renacimiento del campo si las energías que en él se han puesto se apartan de los objetivos teóricos y se orientan a otros tres modos de acción. Estos tres modos de acción son la modalidad práctica, la modalidad casi práctica y la modalidad ecléptica. La modalidad práctica tiene como objetivo llegar a decisiones, selecciones u orientaciones posibles que puedan ser mejor o peor que otras alternativas, y se trabaja en base del contexto. Y la modalidad casi práctica se refiere a la aplicación de la modalidad práctica, pero en contextos mayores. O sea, es intentar trabajar con un grado de generalidad mayor, que implica deliberar y establecer principios que sirvan para establecer soluciones posibles para una situación problemática más amplia en su grado de generalidad. Y para concluir con las modalidades, la última modalidad es la modalidad ecléctica, que nos plantea incurrir a la teoría pero no para aplicarla, es decir, teniendo en cuenta su valor más práctico. Schwab apunta al modo de concebir la teoría curricular hegemónica de una forma que plantea una serie de huidas que alejan al campo de sus problemas centrales. La primera es la huida del campo mismo, que traslada los problemas no hacia sí mismo, sino hacia terceros, o sea, hacia otras personas. La segunda es la huida hacia arriba, que plantea alejarse de la meta teórica e ir a la meta metateórica. El tercero es huida hacia abajo. Es un intento de los participantes del campo por volver a una etapa previa, es decir, volver a algo que ya hicieron, para no tener que superarse a otra forma. La cuarta es la huida hacia la barrera, que nos quiere decir que el papel de observador, comentarista, historiador, crítico de los contribuidores, entre otros, es decir, que no se plantea propiamente en su problema, sino como un tercero que nos quiere hacer ver los problemas pero no manifestarlos de él. La quinta huida es la repetición, que como su nombre lo indica es repetir y redundar en algo para no concebir problemáticas diferentes. Y la sexta y última es el interés irrelevante, que nos lleva a crear una polémica y un debate improductivo que no nos aplica nada hacia las problemáticas que debamos resolver. En síntesis, Schwab como autor nos plantea que la crisis ha sido causada por la excesiva confianza en el marco teórico, es decir, que las personas confían mucho en lo que leen en el marco que es solo teórico y no aplica mucho a la práctica. Esto nos quiere decir que no nos da la oportunidad de ir hacia las fallas o errores que todos podemos cometer y que de una u otra manera podrían ser productivas para nuestras vidas. Joseph Schwab a continuación nos muestra un diseño práctico que nos quiere guiar hacia llevar tareas a las cuatro entes que adjudican funciones a los cuatro elementos integrales del proceso del desarrollo curricular, como por ejemplo, como lo son
los alumnos, los profesores, el entorno y la materia de enseñanza, que es como tal las materias que se dan pues en una institución, ¿cierto? Donde cada una tenga un valor y se materialice en la práctica mutua entre todos. De esta forma él nos expresa que entiende la función del que el diseño es deliberado, puesto que debe guiar una acción y una reacción conjunta. Lo que nos quiere decir es que medios y afines como partes inseparables, es decir, la forma de transmitir el conocimiento y la acción a la que se quiere llegar con ese conocimiento van totalmente juntas, no se puede separar una de la otra. Él nos plantea que en cuanto a contenido considera que las disciplinas académicas y científicas son el fundamento de la mayoría de materias escolares. Al respecto, describe las dos estructuras básicas de las mismas, que deberían respetarse a la hora de organizar el contenido de la enseñanza, que son la estructura sustantiva, es decir, los conceptos de la disciplina, cómo se trabaja en un aula de clase, y la sintáctica, que son los métodos que se utilizan para producir el conocimiento. O sea, cómo hacemos llegar ese conocimiento a los alumnos, a los profesores, a nuestro entorno y de qué manera lo hacemos. La estructura sustantiva y la estructura sintáctica no pueden ser separadas, deben ser algo integral, ya que no pueden separarse de los medios por los que han llegado a adquirirse el conocimiento. Nuestro autor nos plantea otro método, que es el método deliberativo. Él aboga por construir partes prácticas donde las instituciones sean de forma transformadoras poco a poco, es decir, que nos lleven a partir de problemas reales con situaciones y soluciones reales, que sean impuestas, que generen preversiones alternativas, pensando en soluciones alternativas al todo tipo de problemas que se nos planteen en la vida, no solo hipotéticamente como nos lo hacen ver muchas veces en la institución, sino que deliberar una práctica continua y y transformadora, donde se problematicen los medios y los fines, en donde se pueda llegar a una solución más acorde para determinado problema. El enfoque de este método práctico es la fusión entre el discurso técnico y el práctico, es decir, una mezcla entre las soluciones educativas consensuadas, los juicios reflexivos, prácticas investigativas, enfoques interpretativos y proyectos interdisciplinares centrados en los conceptos simbólicos, donde lleve al docente a plantear las mejores soluciones hasta ahí este método deliberativo. En resumidas cuentas, y ya para terminar con una conclusión, lo que Schwab nos quiere llevar y lo que nos quiso llevar a ver es que la escuela puede ser algo más que un marco teórico, y que es mucho más importante muchas veces la práctica que lo teórico, pero que ambas deben tener una alimentación propia entre sí. Es decir, no se trata de solo materializar y tener en cuenta lo teórico o solo lo práctico. Ambas deben ir juntas en cierta medida y en justa razón. Lo que nos plantea él es que llevemos a la escuela factores en donde un niño y en donde la comunidad escolar pueda resolver problemas mediante ejemplos reales de vida, mediante una elaboración conjunta de posibles soluciones, en donde por medio del debate y el discurso práctico se pueda llevar a cabo soluciones pertinentes para problemas lógicos y morales que tenga la persona. Es decir, la práctica está implícita en el currículo por procesos de investigación y de acción.
Con eso terminamos. Muchas gracias por la atención y por haber visto el video. Hasta luego.